Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar la historia de una nación que, por su gracia y posición geográfica, es un punto neurálgico en el mapa del mundo, Irán. Una tierra de contrastes, donde la antigüedad y la modernidad se entrelazan y que ha estado en el centro de innumerables dramas globales. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha sido percibido con miedo, acusado de querer incendiar el mundo, de desafiar a América y Europa y de cuestionar el orden mundial. Pero esta guerra entre Irán y los grandes imperios lleva gestándose más de 100 años. Es una batalla por los secretos de la tierra, el petróleo y el poder nuclear. Prepárense para la historia de un pueblo que sigue buscando su camino entre la religión y la revolución, la dominación y la independencia, Oriente y Occidente. Nuestra historia comienza mucho antes de los titulares modernos. Bajo el Irán que conocemos, subyace la olvidada civilización de los Qajar. Aquí, en el Palacio de Golestán, esta dinastía intentó revivir la gloria de Darío, las rutas de la seda y el Islam. Pero el progreso trajo consigo tormentas. Las potencias coloniales estaban a las puertas, un periodo que se conocería como el Gran Juego, el enfrentamiento entre Inglaterra en el sur y Rusia en el norte por el dominio de los mares entre Europa y Asia. Ya entonces, Persia, futuro Irán, era un polvorín atrapado entre Irak, el Cáucaso y Afganistán, y debía someterse al extranjero. Un niño de 14 años ocupaba el trono, y la monarquía se tambaleaba. En 1905, en la penumbra de los bazares de Teherán, resonó el eco de las revoluciones europeas. Intelectuales, burgueses y el clero se rebelaron, y en 1906, Irán se convirtió en el primer país de Oriente Medio en adoptar una constitución y un parlamento de tipo occidental. Este movimiento buscaba oponerse a la dominación extranjera, a los tratados que socavaban la economía nacional, al debilitamiento de la fe y a la corrupción. Inicialmente, la religión y la revolución no se excluían mutuamente. El clero se sentía atraído por el progresismo occidental, especialmente por los ideales de libertad, Estado de Derecho y consenso. El Islam estaba muy presente, pero era una revolución modernista. Los iraníes despertaron a la necesidad de ponerse al día con el progreso mundial. Pero la modernidad no nacería de la alianza entre el Islam y la democracia. Lo que realmente revolucionaría el siglo XX sería el descubrimiento del petróleo. Antes de 1908, ya se decía que en Irán el petróleo manaba de las rocas, conocido desde la antigüedad como fuegos ardientes. El petróleo ha sido tanto una maldición como una inmensa bendición para quienes lo descubren. Irán fue el primer país productor de petróleo con los ingleses, lo que le permitió desarrollarse en muchos campos. El 14 de abril de 1909, nació la Anglo-Persian Oil Company. Londres asentó su poder, y el petróleo iraní se volvió británico. El Reino Unido, entonces el régimen más imperialista del mundo, buscaba controlar la política y el destino económico de Irán a través de la industria petrolera. La riqueza del país era explotada y exportada por una compañía que ni siquiera tenía la obligación de formar a los iraníes que trabajaban para ella. Mientras Europa se sumía en la Primera Guerra Mundial, Persia se zambullía en el caos. De este caos surgió un nuevo líder, el zar Reza, un coronel de un regimiento cosaco. En 1921, Reza Khan marchó sobre Teherán y tomó las riendas del país. Se instauró un nuevo régimen que buscaba una nueva ideología política. El zar Reza encarnó esos valores, al igual que Atatürk en Turquía, era un occidentalista que asimilaba el progreso con la revolución nacional, el ejército, la industria y la laicidad. Admiraba a Atatürk y trató de instaurar una república en Irán, pero el clero chií se opuso formalmente. Surgió un antagonismo entre el zar Reza y el clero. Entre sus medidas, destacaron la emancipación de las mujeres, que salieron sin velo y pudieron participar en la vida pública. Aunque esta prohibición del velo fue vista por algunos como una imposición de su voluntad. La creación de un sistema educativo basado en colegios y universidades occidentales, lo cual no fue bien recibido por los colectivos religiosos. El zar Reza impulsó la modernidad, pero volvió a los orígenes en contra del clero chií, resucitando a Darío, Zoroastro y Persépolis. Persia se convirtió en Irán, la tierra de los arios, buscando que el Islam fuera solo un recuerdo. Su modelo era el nacionalismo europeo en boga. Sin embargo, la democracia y el Islam se rebelaron. Mohammad Mossadegh, un laico, y Hassan Modarres, un clérigo, uno de los teólogos más importantes de su tiempo, encabezaron la oposición. Modarres veía al zar Reza como un esbirro de los ingleses, no como el nacionalista que pretendía ser. Mossadegh fue exiliado, y Modarres fue encarcelado y ejecutado.
Con su muerte, Modarres entró en la leyenda de los imanes sacrificados en nombre de Dios y del pueblo. Hoy, el aniversario de su asesinato se celebra en Irán como el Día del Parlamento. El periodo del Zar Reza llevó a Irán al siglo XX, un momento de desarrollo y progreso. Sin embargo, el descubrimiento de un gigantesco yacimiento de petróleo en Kirkuk, Irak, en 1927 desplazó el centro de interés y dejó a Irán de ser el único productor de la región. Fue entonces cuando el Zar Reza, en pleno auge de los totalitarismos, decidió rebelarse. En 1933, Irán hizo por primera vez un llamamiento a la Sociedad de las Naciones. El Zar Reza se encaró con los británicos por la explotación de las riquezas iraníes por la Anglo-Iranian Oil Company. Aunque logró cambiar algunas cláusulas, el contrato se extendió a 90 años, lo que no le benefició demasiado. Esto hizo que la idea de nacionalizar el petróleo empezara a calar en los círculos políticos iraníes. Para aliviar la presión británica y soviética, el Zar Reza intentó introducir un tercer interlocutor, Alemania. Pensaba que la colaboración con Alemania le permitiría a Irán ser neutral, y muchos países árabes eran pro-alemanes por su postura anti-británica y anti-soviética. Pero la Segunda Guerra Mundial no respetó neutralidades. El petróleo volvió a convertir a Irán en un punto crucial. Los rusos invadieron por el norte y los británicos por el sur. Irán no pudo salvarse del reparto, y el Zar Reza fue obligado a abdicar. 30 años más tarde, su hijo y sucesor recordaría esta humillación. El hijo y sucesor del Zar Reza, Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Gran Bretaña, asumió el trono. En diciembre de 1943, un año antes de Yalta, Roosevelt, Churchill y Stalin se citaron en Irán para orquestar el fin de la guerra. La conferencia de Teherán también anunció un nuevo orden mundial. Tras Yalta, el mundo se instaló en la Guerra Fría, con Washington enfrentándose a Moscú. Irán se convirtió en un ensayo general de este conflicto global. El delta del Tigris y el Éufrates albergaba Abadán, un inmenso templo consagrado al dios del siglo XX, el petróleo. Era el centro neurálgico de Oriente Medio, donde hace apenas unas generaciones no había más que un desierto. Aquí se representaría un drama planetario. En la primavera de 1951, el Parlamento iraní, en un arrebato de fervor patriótico, aprobó la nacionalización del petróleo. El primer ministro Mohammad Mossadegh encarnaba la rebelión del entonces Tercer Mundo contra el colonialismo. Irán, una vez más, sería un laboratorio de la historia. Mossadegh, un doctor en Derecho formado en Suiza, era un auténtico nacionalista que detestaba la influencia británica y veía la nacionalización como la única forma de acabar con ella. Sin embargo, 8 grandes compañías controlaban el monopolio petrolero mundial y eran muy poderosas. A pesar de las esperanzas iraníes de enriquecerse, la nacionalización resultó ser un revés. Los ingleses impusieron un embargo total para asfixiar el movimiento nacionalista. Era el primer embargo de este tipo en la historia, y las sanciones impidieron a Irán obtener beneficios de la exportación de petróleo. Sin embargo, este embargo también incitó a la cohesión. El ayatolá Kashani, un líder religioso y patriota, logró la unión entre el Partido Nacionalista y el Partido Religioso. Kashani denunciaba que la dominación inglesa sobre el petróleo y su injerencia en la política, economía y sociedad eran el principal obstáculo a las reformas. Gran Bretaña acudió a La Haya y ganó un recurso contra la expropiación. Fue el momento escogido por los estadounidenses para entrar en escena. El presidente Truman envió a Averell Harriman como mediador. Estados Unidos quería contener el peligro soviético y, en Abadán, Harriman presenció el declive de las viejas potencias europeas. Washington vino a ocupar el vacío dejado por Londres y París. En otoño de 1951, Mossadegh dio una semana al personal inglés para marcharse. Su partida dejó al mundo libre ante 2 problemas, el encarecimiento del petróleo y la posibilidad de una guerra en Oriente Medio. Mossadegh, como antes su padre, acudió a las instituciones internacionales, viajando a Nueva York ante la ONU, pero el Consejo de Seguridad y el Tribunal de La Haya se declararon incompetentes. Washington temía que el ejemplo iraní se propagara. Consumida por la campaña anticomunista de McCarthy, América oscilaba entre el derecho internacional y el dominio del petróleo. Los americanos, según las fuentes, mintieron a Mossadegh, mostrándose amables pero buscando una solución que les beneficiara, siguiendo los pasos de los británicos. Mossadegh, queriendo un Irán democrático, apartó a los comunistas y se distanció de Kashani. Su error fue alejarse del clero, olvidando que sin su apoyo y el de las masas, no podría contrarrestar a quienes trataban de infiltrarse, la CIA y los servicios secretos soviéticos.
Mossadegh usaba al Partido Comunista, el TUDE, para equilibrar fuerzas, aunque no simpatizaba con ellos. Mossadegh era un problema para Estados Unidos y los británicos. Entonces se produjo uno de los episodios más negros de la historia contemporánea de Irán, el golpe de Estado. Fue organizado principalmente por los americanos, quienes veían estas operaciones secretas de la CIA como armas mágicas. El mismo guión se repetiría en otros lugares, como Chile. El Shah nombró a un militar, el general Saedi, para presidir el gobierno. Mossadegh se enteró. El Shah, creyendo haber fracasado, se refugió en Europa, llegando a Roma. Pero el 19 de agosto de 1953, la confusión era total: comunistas, clero, liderado por Kazani, policía, ejército y legitimistas pagados por la embajada americana invadieron las calles. La residencia de Mossadegh fue saqueada. Era la Operación Ajax, orquestada por la CIA, que contó con el apoyo del partido TUDE, que llamó a sus militantes para apoyar a los opositores de Mossadegh, facilitando así el triunfo del golpe. El Shah de Irán vio cómo triunfaba su causa y regresó a su país. Sin embargo, nunca olvidó, y siempre se arrepintió, de haber tenido que depender de la CIA y de Estados Unidos para volver al poder. La misma muchedumbre que ayer aclamaba a Mossadegh, ahora aclamaba al Shah. Otro capítulo, provisionalmente, se cerraba. Mohammad Reza, que al principio era un hombre débil, se endureció. Quizá la CIA le incitó a establecer un régimen autoritario blando. El Shah tomó las riendas con el apoyo de la Savak, su policía secreta, instaurando una dictadura blanda. La opinión occidental, aliviada, participó en el linchamiento mediático de Mossadegh. Mossadegh fue condenado al exilio. Su ministro de Asuntos Exteriores fue ejecutado, y el ayatolá Kazani fue censurado y apartado de la vida política. La Savak orquestó la represión, una red de 500 oficiales comunistas fue desmantelada, 28 dirigentes fueron ejecutados y estudiantes fueron reprimidos. 3 de ellos cayeron el 13 de diciembre de 1954, el día de la llegada de Richard Nixon a Teherán. Un último símbolo, Nabab Safavi, un activista fundamentalista y el primero en reclamar una república islámica, fue condenado a muerte y ejecutado por atentados terroristas. Él, como tantos otros, recitó el Corán hasta su ejecución, convirtiéndose en uno de los nuevos mártires de Irán. Antes de ser arrestado, Safavi había viajado aún para reunirse con un joven ayatolá que, por su parte, rehuía las armas y apostaba por el pueblo, Ruhollah Jomeini. El Shah de Irán creyó haber eliminado toda oposición, pero se equivocaba. Desde hacía siglos, el chiismo promulga la gesta popular del sacrificio. La ciudad santa de con sus escuelas de teología, se convirtió en refugio de la resistencia. La religión era el último recurso de los iraníes. Estados Unidos, por su parte, no se dio cuenta de lo ofensivo que resultaba para el pueblo iraní reinstalar al Shah. Esto envenenó los siguientes 25 años de relaciones. El Shah buscó asentar la grandeza del país siguiendo el modelo occidental: urbanización, industrialización, militarización. Y con el programa Athens for Peace de la ONU, el Shah incluso obtuvo el primer reactor nuclear para Irán. Irán se convirtió en un satélite de Washington, y la energía nuclear era vista como crucial para el futuro del mundo. A principios de los años 60, el inexperto Shah se había convertido en un autócrata determinado. Él se veía como un monarca ilustrado, pero era consciente de que se le veía como un dictador del tercer mundo. Esta máquina de reinar empezó a preocupar a sus protectores. Cuando Kennedy llegó al poder, consideró que la situación en Irán era consecuencia de la falta de modernización y occidentalización. Irán era un eslabón importante en la defensa del mundo libre, compartiendo una frontera de más de 2.000 kilómetros con Rusia. La ayuda militar, económica y tecnológica americana benefició mucho a Irán, convirtiéndolo en un país libre e independiente. El Shah, apasionado por la tecnología, financió la industria militar estadounidense al adquirir equipos sofisticados, convirtiéndose en el brazo armado de Occidente en Oriente. El Shah soñaba con convertir a Irán en una de las mayores potencias militares, incluso en el ámbito nuclear. Teherán e Israel empezaron a estrechar lazos en seguridad, con ventas de material militar y programas comunes, buscando que Oriente Medio se convirtiera en un remanso de paz. Fue entonces cuando el ayatolá Jomeini apareció en el debate público. Al principio, no quería un cambio de régimen, solo aconsejaba al Shah que pusiera fin a sus relaciones con el sionismo y con Israel. Le dijo: no seas esclavo de América y sométete a las leyes islámicas, y seguirás en el trono. Pero el Shah de Reyes debía someterse a la nueva América de Kennedy, convirtiendo a Irán en el escaparate del liberalismo.
Impulsó la Revolución Blanca, que incluía poner fin a la ley marcial, privatizar la prensa, conceder el derecho al voto a las mujeres y, sobre todo, una reforma agraria. El Shah decía que si no había una revolución socialista desde arriba, tendrían que enfrentarse a una revolución desde abajo. Esto le puso en contra de la aristocracia terrateniente y de la iglesia chií, que era una de las mayores terratenientes de Irán. El objetivo era presionar a los líderes religiosos y separar la política de la religión. El clero chií, encabezado por Jomeini, temía el despotismo del Shah y que la Revolución Blanca reforzara su poder. El Shah se alzó contra Jomeini, quien en sus discursos virulentos atacaba a América, las reformas e incluso la monarquía. En octubre de 1964, Jomeini fue expulsado, primero a Turquía y luego a Irak. Irán repetía su letanía de fatalidades, asesinatos, golpes de Estado, exilios. Mohammad Reza Pahlavi creyó haber alcanzado el poder absoluto, pero en realidad acababa de abrir la caja de Pandora. En 1967, emulando a Napoleón, el rey de reyes se autocoronó Luz de los Arios. Hizo construir presas hidroeléctricas, buscando combinar la tecnología moderna con el espíritu de su civilización milenaria. Pero el monarca absoluto no se conformaba. Borrando los siglos de un plumazo, el Shah dialogó directamente con Ciro, el unificador del imperio persa de 2500 años atrás. El mundo entero fue invitado a las fiestas megalómanas de Persépolis, solo faltó un invitado, el pueblo iraní. Con voz cargada de emoción, el Shah se dirigió al espectro de Ciro, el gran rey, rey de reyes, rey Aqueménida, que yo, el Shah de Irán, te saludo en mi propio nombre y en nombre de mi nación. Llegó la hora del ajuste de cuentas. Irán había recobrado su gloria. Emulando a su padre, el Shah se levantó contra el extranjero. La crisis del petróleo de 1973 le serviría de pretexto para demostrar su poder. Su frase famosa resonó en el mundo: cuando se acabe el petróleo, estarán ustedes muertos. La Compañía Nacional de Petróleo iraní, junto con otras sociedades nacionales de Oriente Medio, empezó a llevar la voz cantante. Fue el primer gran choque petrolero, con los precios aumentando un 400% en pocos meses. Combativo, belicoso, resuelto, incluso arrogante, Mohammad Reza Pahlavi se encaró con el planeta. Se apoderó de los medios de comunicación, mientras las economías se tambaleaban. El rey del petróleo soñaba con dominar el mundo. Cuando se creó la OPEP, su objetivo principal era influir en la determinación del precio del petróleo. El Shah de Irán era partidario de endurecer la organización. Atacaba a Occidente por no pagar lo suficiente y siempre querer subir los precios. Creía que el petróleo debía estar en manos del Estado, no de compañías privadas que obtenían beneficios desorbitados. El Shah buscaba importar tecnología nuclear. Argumentaba que Occidente tenía los medios, laboratorios y tecnología que Irán no poseía. Francia, buscando socios, veía el uso pacífico de la energía nuclear como algo que debía ponerse a disposición de países en desarrollo como Irán. El programa nuclear iraní se llevó a cabo en colaboración con americanos y luego con franceses. Y así, hasta aquí llega esta parte de nuestra historia. Un viaje por la forja de un Irán moderno, marcado por la búsqueda de identidad, la lucha por la independencia y el innegable peso del petróleo en su destino. La saga de Irán continúa, pero esperamos que esta inmersión cronológica te haya dado una nueva perspectiva. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias fascinantes. Hasta la próxima.